Padre, gracias te damos, Rey, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia para con nosotros, Rey. Gracias, Rey Santo, Señor, por tu amor manifestado en nuestras vidas, Señor, a través del sacrificio de Cristo Jesús, Señor, ese amor tan grande, Rey, que es inexplicable, Señor, bendito Dios. En nuestra mente natural, Señor, bendito Dios, no podemos comprender, Señor, que tú hayas dado a tu Hijo, Señor, para pagar nuestra falta, para pagar aquello que nosotros, siendo, Señor, los causantes de todo ello, Señor, enviaras a tu Hijo para pagar por nosotros, Rey. Y nosotros poder disfrutar, Señor, bendito Dios, Señor, de tu benevolencia, Señor, de tu amistad, Señor, bendito Rey, Señor, de tu seguridad, Señor, de tus promesas, Señor, bendito Rey, Señor, de tu reino, Rey Santo, Señor. Te damos gracias, Señor. Aún, Señor, de participar de tu Santo Espíritu, Señor, bendito Rey, Señor. Gracias, Señor, de participar de una nación tan grande, Señor. La nación tuya, Señor. El Israel espiritual, Rey Santo, Señor. Gracias, Señor, bendito Rey, Señor, por escogernos, Señor, desde antes de la fundación del mundo, Señor. Por apartarnos, Señor, bendito Dios, Señor, por encontrarnos como oveja perdida, Rey. Gracias, Rey Santo, Señor, porque en Cristo Jesús, Señor, en Cristo nos podemos presentar a ti. En Cristo, Señor, recibimos todas las bendiciones, Rey Santo, Señor, y las promesas, Señor. En Cristo, Señor, bendito Dios, somos más que vencedores. En Cristo Jesús es que hacemos tu obra, Señor. Es en Cristo Jesús, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor. Y colocamos, Señor, este tema de la escuela doctrinal, Rey Santo, Señor, para que seas tú, Señor, obrando, Rey Santo, Señor, para que seas tú manifestando, Señor, tu poder y tu gracia, Señor, bendito Rey, Señor, en tu pueblo, Señor. Señor, gracias. Gracias te damos, Rey, que tu palabra corra y sea glorificada, Señor. Que tu palabra corra, Señor, bendito Dios, Señor. Que seas tú edificándonos, Rey. Porque si Yahvé no edifica, Señor, en vano edifican, Señor, bendito Dios, Señor, los edificadores, Rey Santo, Señor. Gracias, Señor, bendito Rey. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos, Señor. Que tu Santo Espíritu traiga, Señor, esa sabiduría, la inteligencia, Señor, la enseñanza, Señor, la revelación, el entendimiento, la comprensión a nuestras vidas, Rey, para que podamos, Señor, entender y poner por obra, Señor, tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos, Rey Santo, Señor. Amén y amén. El Señor los bendiga, mis hermanos. Sean bendecidas sus vidas, sean bendecidas sus familias, sean bendecidos sus hijos, sea bendecido aún el lugar donde trabajan, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy tenemos un principio eterno de Dios que nos dice la palabra: de gracia recibimos, de gracia damos. Este es un principio eterno de Dios y asimismo el Señor lo manifestó y aún lo manifestó en Cristo Jesús. Y nosotros también debemos de aplicar entonces este principio del reino y así manifestarse la doctrina del reino con respecto al dar, con respecto a recibir. Y dice, de gracia recibimos, de gracia damos. Y la palabra gracia en la Biblia, en el Antiguo Testamento,
tiene que ver con una actitud de algo bien grande, algo que es una benevolencia grande, es una gratitud por parte de Dios que al vernos a nosotros hechos del polvo de la tierra, hermanos, inclinarse hacia nosotros, ¿sí? Inclinarse hacia nosotros y bendecirnos y ayudarnos en nuestra falta, en nuestra necesidad. Entonces, la gracia de Dios, ¿sí?, es una actitud magnánime, ¿sí?, de benevolencia. Es la gratitud por parte de Dios que se concreta luego en los bienes que nosotros como hombres, como barro, como polvo de la tierra, recibimos y obtenemos esa gracia de parte de Dios. Esto es de Él inclinarse a algo tan bajo como es el polvo de la tierra, inclinarse para dar. Esto es gracia. Entonces, asimismo tú lo puedes pensar, porque si Dios de gracias dio, ¿sí?, de gracias dio, entonces nosotros, ahora nos toca a nosotros dar de gracia. Si nosotros recibimos esa bendición, esa benevolencia de parte de Dios, pues esa bendición y esa benevolencia también la debemos de dar de gracia. Y podríamos decir, ¿cuánto cobró el Señor por darnos esa benevolencia? ¿Sí? Esa magnánima benevolencia, esa benevolencia tan grande que ha dado el Señor, ¿sí? ¿Cuánto tuvimos que pagar? ¿Cuánto nos cobró Él? Es gratuita, mis hermanos. Es una benevolencia gratuita de parte de Dios y que se manifiesta en nosotros, hermanos. Entonces, asimismo, de esa misma forma en que Él nos da, el Señor nos dice que de esa misma, así en esa misma forma, en esa misma gratitud, en esa misma forma que se da, que así como recibimos, de esa misma forma dar. No con desprecio, no por imposición, no por fuerza, sino dar de gracia. Porque nos amó, también nosotros amamos. Entonces, cuando nosotros miramos en Mateo capítulo 10, el Señor habla de la elección de los 12 apóstoles. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Óigalo bien. Entonces llamó a los 12 discípulos y les dio esa autoridad para echar fuera espíritus inmundos y para que sanaran las personas de las enfermedades y de toda dolencia. En el versículo 5 entonces nos dice, a estos 12 envió Jesús. Ahorita los escogió y les dio autoridad, obviamente les dio una enseñanza y después los envió. Dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis. ¿Por qué? Porque era el tiempo que solamente Él venía a los suyos. A los suyos vino, o sea, al pueblo de Israel. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, a lo suyo vino a desarrollar su obra, su ministerio, lo que le había sido comisionada. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces dice que por caminos de gentiles no vayáis. ¿Por qué? Porque era sobre Israel, era para Israel que el Señor había venido y para manifestarse. En ciudades de samaritanos no entréis.
sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí está hablando entonces que ese ministerio era para la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuese digna de vuestra paz, vendrá sobre ella. Mas si no fuese digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyereis vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Esta fue la instrucción que el Señor le dio a sus 12 discípulos. Y el Señor les dio ese poder, ¿sí? Esa autoridad se las dio para que sanaran los enfermos, para que limpiaran leprosos, para resucitar muertos, para echar fuera demonios. Y el Señor hace esta antelación y dice, de gracia recibisteis, dad de gracias. O sea, esa autoridad, ese poder para limpiar enfermos, esa autoridad, ese poder para limpiar leprosos, sanar enfermos, resucitar muertos, para echar fuera demonios. Esa autoridad y esa labor que aún a ustedes fueron limpiados, también ustedes hagan lo mismo. De gracia recibisteis, dad de gracia. Y hermano, entonces tenemos que mirar que cuando nosotros nacemos de nuevo, tenemos que mirar como ahí en Marcos nos dice, Marcos 16, al que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces aquí nos está diciendo, al que creyere y recibiere el Espíritu, o sea, bautizado es sumergirse en Cristo Jesús. Al que creyere y fuese sumergido en Cristo Jesús será salvo. Aquí nos está hablando de bautismo en agua, mi hermano, para que tengamos en cuenta, al que creyere y fuere sumergido. O sea, recibir el Espíritu de Cristo será salvo, más el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. O sea, estas señales les seguirán a aquellos que han nacido de nuevo, a aquellos que recibieron el Espíritu de Cristo y nacieron de nuevo, a aquellos que se les fue vivificado el Espíritu en sus vidas. Y dice el Señor entonces en el versículo 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si vivieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esta es la autoridad. Este es el poder que da el Señor. Cuando Él dice en Mateo 10, hermanos, nos dice la palabra en Mateo 10:1, dice que se les dio autoridad sobre espíritus inmundos. Esto tiene que ver con lo que nos habla Marcos. O sea, cuando nosotros nacemos de nuevo, es delegada ese poder, es delegada esa autoridad, hermanos. ¿Sí? Es delegada esa autoridad sobre los espíritus inmundos, hermanos.
Cuando nosotros nacemos de nuevo, tenemos esa autoridad, nos la dan, de gracia nos la dan, y de gracia debíamos de hacer esa obra en el Señor. Entonces, en Mateo 10, el versículo 5 en adelante, entonces nos está hablando de qué es lo que debemos de hacer. Y dice, sanad enfermos y limpiad leprosos en el versículo 8, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Y entonces dice que no os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su trabajo. Esto el Señor lo está hablando a los 12. Después el Señor envía, hermanos, envía a los 70. En Lucas 10 envía a los 70 o 72, como dicen otras versiones. Dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. O sea que ellos iban adelante, abriendo el camino, y entonces después el Señor iba. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. O sea, hermano, que se necesita personas para que hagan esa obra de sanar, de ir y compartir la palabra, ¿sí? Porque el Señor dice que debemos de hablar de que el reino de los cielos se ha acercado, ¿sí? En el versículo 7 de Mateo 10 dice, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos. O sea que viene la palabra y después viene el mover, ¿sí? De limpiar los leprosos, de sanar los enfermos, de resucitar los muertos y de echar fuera demonios. Entonces, en Lucas capítulo 10 está diciendo, y les decía, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Entonces, es una exigencia, es una oración que también nosotros debemos de hacer, porque el Señor dice, id y haced discípulos. Y entonces dice, a la verdad, los obreros son pocos y la mies es mucha. Y debemos de orar. Entonces el versículo 3 dice, id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Entonces ya es algo muy diferente que les está enviando a los 70 y les está advirtiendo hacia qué lugares van a ir y con quiénes se van a encontrar. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea en esta casa. Y si hubiere alguien allí, algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Entonces, hermanos, aquí nos está hablando de una labor en la cual el Señor envía a los 70 y ellos llegan a donde el Señor y dice, Señor, los demonios se nos sujetan, y estaban muy contentos y todo ello. Y el Señor dice, yo veía caer a Satanás como un rayo.
Pero no se alegren porque sujetan demonios, porque los echan. No se alegren por eso, alégrense porque el reino de los cielos, ¿sí? Sus nombres están escritos en los cielos. Entonces, hermanos, es importantísimo lo que el Señor está diciendo aquí. Igualmente les está diciendo, no lleven alforja, no lleven bordón, no lleven nada de esto, ¿sí? Porque donde ustedes vayan, allí les será dado. Entonces, el Señor está enseñando de que no se debería de llevar ninguno de estos elementos, ni oro ni plata, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado. Pero entonces en Lucas capítulo 22, ya cuando el Mesías Rey va a morir, ya cuando el Mesías está anunciando aún la negación de Pedro, hermanos, el Señor dice, versículo 35 de Lucas 22, dice, y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa y sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Les preguntó a todos ellos y ellos dijeron nada. O sea que fueron bienvenidos, fueron alojados, se les dio la comida, se les dio el calzado, se les dio túnicas. Todo lo que el Señor dijo que no enviaran, pues se les había dado. Y les dijo, versículo 36, y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque los que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, basta. O sea que el Señor está hablando que después de su muerte y después de su resurrección, y al iniciar la iglesia de Cristo, era necesario entonces de llevar bolsa, de llevar alforja, de llevar calzado y aún la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, es para que nosotros podamos entender de aquellas cosas que el Señor, cómo va diciendo, primero envía a los 12 y a los 70 y les dice, no lleven nada. Pero ya cuando es tiempo de su muerte y todo eso, entonces les dice, el que tiene alforja, llévela, ¿sí? El que tiene bolsa, tómela, ¿sí? El que tiene espada, si no tiene espada, venda su capa y compre una. Pero entonces no estaba hablando tanto de espada para matar, hermanos. Pero entonces las cosas que se vendrían, y que quizás no estarían recibiendo a los hijos de Dios por todo lo que se levantaría. Sin embargo, entonces el Señor les está advirtiendo. Y entonces, hermano, cuando el Señor está diciendo de gracia recibimos, de gracia damos, debemos entender el poder y la autoridad que nos da el Señor. Y en el bautismo en Espíritu Santo, cuando nos dice en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, hermano, esto es importante que lo tengas en cuenta, que cuando naces de nuevo tienes el poder. Cuando el Señor nos da su Santo Espíritu, nos bautiza en Espíritu Santo, tenemos la autoridad, dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo.
Entonces, tenemos ese poder y tenemos esa autoridad en Cristo Jesús, hermanos. Y que esa autoridad y ese poder que nos ha dado el Señor, hermanos, se ha extendido hasta el día de hoy. Y nosotros vemos, por ejemplo, los primeros apóstoles, hermanos del Cordero. Vemos esos apóstoles cómo hacen esos milagros, y en Hechos capítulo 3 vemos la curación de un cojo por medio de Pedro y de Juan. Y nos llama la atención mucho porque en el versículo 3 dice: cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pero Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro. Mire la condición en que estaban los apóstoles. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alababan a Dios, y reconocían que era el que estaba sentado pidiendo limosna a la puerta del templo en la hermosa, hermanos. Y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido. Entonces, hermanos, esto es los primeros hechos de los apóstoles, cuando el Señor había ya resucitado y habían sido llenos del Espíritu Santo, o sea que tenían la autoridad y tenían el poder, hermanos, para hacer la obra que el Señor les había encomendado de ir y hacer discípulos de todas las naciones. Y nosotros podemos ver que en el primer discurso del apóstol Pedro, juntamente con los 11, allí cuando recibieron el bautismo en Espíritu Santo, fueron 3,000 los que nacieron de nuevo, y allí empezó la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, comprada con precio de sangre, mis hermanos. Entonces en el capítulo 3 vemos cómo recibe ese beneficio, ¿sí?, este cojo. Y entonces, pues esto no queda así, porque Pedro y Juan son llevados ante el concilio y aún les están hablando, y dice: entonces Pedro, ahí en Hechos capítulo 4 versículo 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y Pedro les expone la palabra, mis hermanos, y les habla de lo que el Señor había hecho con este varón. Y nosotros podemos mirar en el versículo 29, y dice: y ahora, Señor, porque los empiezan a perseguir, los sueltan, no pueden hacer nada, dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen la palabra, mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar
en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y es algo bien importante porque nosotros vemos, hermanos, cómo inicia el ministerio, cómo se inicia la iglesia, hermano, y es en una manifestación de poder del Señor, y que no se está haciendo esto con un beneficio propio. Y podemos ver cómo el apóstol Pedro dice: ahora pues sea notorio entre ustedes que esto, ¿sí?, a todo el pueblo de Israel, que esto se hizo fue en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que ustedes crucificaron. Y entonces, hermano, viene una administración bien tremenda, y es de que todas las cosas las tenían en común. Y dice que la multitud de los que habían creído eran de un solo corazón, o sea, 3,000, más aún los que se habían convertido con lo de este cojo, con este milagro, eran 5,000. Y dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Óigalo bien. Todas las cosas las tenían en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Óigalo bien, hermanos. O sea, la gracia del Señor y como todas las cosas las tenían en común, abundaba la gracia y era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Déjeme decirle, hermanos, que esto es lo primero que se inició en la iglesia. Dice, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. De allí es que en Hechos 6 viene ese pequeño percance de la distribución diaria de los alimentos para aquellos necesitados. Y se presenta una queja, y entonces los apóstoles dicen: es preciso que nosotros elijamos 7 diáconos para que nosotros nos dediquemos a la oración y nos dediquemos al estudio de la palabra, y ellos puedan atender esa necesidad en las mesas, en las comidas. Entonces podemos, hermanos, observar que todo esto lo tenían en común ellos, y se vendían las heredades. ¿Por qué? Porque era un mover, era el primer mover apostólico de la iglesia, y era el mover para ir y evangelizar en todo lado, ¿sí? Y se lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió. Óigalo bien, hermano, para que usted tenga entendimiento de esto. Este era un levita que servía en el templo. Este José era un levita y servía en el templo, y él, al creer en Cristo Jesús, hermano, deja el servicio en el templo, porque esto es para que nosotros podamos tener ese entendimiento, porque es Bernabé el que junto con Pablo hacen una obra, ¿sí?, de evangelización. Y dice que este levita era natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Esto era la propuesta, y esto era lo que estaban haciendo todos. Y
nosotros podemos ya ver es a Ananías y Zafira, que ellos pasan esto por alto de tener todas las cosas en común. Y entonces Ananías y Zafira vendieron la heredad y sustrajeron del precio. Esto lo podemos ver en Hechos 5. Y ellos sustrajeron del precio. Y la mujer estuvo de acuerdo. Y trajeron solamente una parte. Y todos dos quedaron muertos. Pero mire lo que le dice el apóstol Pedro a Ananías. En el capítulo 5, versículo 3 dice: y Pedro dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Óigalo bien. Y aquí es importante lo que nosotros debemos de entender, mis hermanos. Y dice aquí, el apóstol Pedro dice en el versículo 4: reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pues, por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Esto es importante, hermanos, que nosotros tengamos en cuenta cuando nosotros proponemos en nuestro corazón el ofrendar algo. Debemos de hacerlo, hermanos, porque es una propuesta que tú estás haciendo con el Señor, ¿sí? Es una propuesta que tú la haces delante de Dios y con el Señor mismo. Entonces, nosotros en 2 Corintios capítulo 9 nos dice a nosotros el Señor, dice, voy a leerle el pedacito, pero después lo ampliamos más, y dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esto es muy importante, hermano. Lo que tú propones en tu corazón de dar, es bueno que lo des, porque mira que Ananías y Zafira, ellos estuvieron de acuerdo con lo que se había propuesto en Hechos 4, de que todas las cosas las tenían en común, y ellos daban de acuerdo a lo que se vendía la heredad. Así como estamos leyendo de José, o sea, de Bernabé, este levita, donde desecha el servicio ya en el templo, conociendo que ya nosotros somos el templo, y donde desecha también la provisión de él como levita, donde diezmaban, óigalo bien, donde el pueblo les diezmaba a los levitas, y los levitas hacían el diezmo del diezmo y lo llevaban al templo. Entonces Bernabé, o sea José, él desecha todo esto, porque esto ya es antiguo pacto. Él desecha recoger los diezmos de esos lugares donde él vivía, y aún desecha el servicio en el templo por lo nuevo que había venido, la gracia de Dios que vino a través del Señor Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. Él desecha, este levita desecha todo esto, vende su heredad, y el precio de la venta la trae a los pies de los apóstoles. Mientras que Ananías y Zafira colocaron en su corazón, ¿sí? Dice aquí que ellos sustrajeron, se pusieron de acuerdo y sustrajeron del precio de lo vendido, pero era porque se habían puesto de acuerdo en hacerlo. Y entonces dice el apóstol Pedro que ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Reteniéndola, ¿no se te quedaba para ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces esto es lo que cuando nosotros hacemos propuestas en nuestro corazón y las hacemos es delante de Dios, es bueno cumplirlas. Como les decía, en 2 Corintios, el Señor está hablando acerca de el dar.
Y dice en el versículo 6, por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Pero de esto se pega mucha gente, ¿sí? Por el hecho de la avaricia, hermanos, por el hecho de sacarle al pueblo, hermanos, y entonces toman estas palabras para que puedan dar, y entonces los llevan a una avaricia. Dé bastante para que reciba bastante. Y así nos dice el Señor su palabra, porque unos versículos más dice aquí, en el 7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y en el versículo 8 entonces nos dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Óigalo bien, no está hablando que abunde todo el dinero, que se multiplique todo el dinero. No, está diciendo es que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Entonces, esto es lo que el Señor ministra a nosotros sobre el hecho de que demos, así como recibamos de gracia, ¿sí? De gracia recibimos, de gracia damos. Entonces, nos podemos observar, hermanos, también en Hechos capítulo 8. En Hechos capítulo 8, cuando el Señor está manifestando sobre la predicación del evangelio en Samaria, y que Saulo está persiguiendo a la iglesia, porque esto es importante, la persecución de la iglesia, para que sea manifestado el evangelio en las otras partes. Recuerden que el Señor le había dicho a los discípulos que no fueran por caminos de gentiles, pero ya resucitado el Señor y ya llenos del Espíritu Santo, entonces el Señor les dice, resucitado, id a todas las naciones. Entonces aquí está Felipe, está evangelizando en Samaria, mis hermanos, y aquí nosotros podemos ver cómo en el versículo 18 de Hechos 8 dice, cuando vio Simón, porque Felipe había predicado, pero todavía no había venido el Espíritu Santo sobre ellos. Pero entonces cuando vinieron los apóstoles, imponían las manos sobre ellos y recibían el Espíritu Santo. En el versículo 18 dice que cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo pusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Este varón Simón, él se había convertido, pero era todavía, pues cuando uno se convierte, entra a ser un hombre carnal. Pues él está en su propia carne y todavía no había renovado su mente ni nada. Y entonces Pedro, en el versículo 20, le dice, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Entonces era necesario ser ministrado este varón, ¿sí? Porque en hiel de amargura, en prisión de maldad estaba, y su corazón, hermano, estaba lleno de ese deseo de hacer dinero, ¿sí? El Señor nos dice en nosotros que raíz de todos los males es el amor al dinero. Y ahora lo podemos ver más ampliamente, esta cita bíblica que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, pero
hermano, aquí vemos la reacción de un apóstol y dice: no, viejo, esto no es así, esto no es con dinero. Y nosotros, dice: perezca el dinero contigo. Esta es la mentalidad que debe tener la iglesia en este tiempo, hermano, y en estos tiempos finales donde viene el derramamiento del Espíritu Santo con poder. Y esta es la mentalidad de la cual debe tener la iglesia en estos tiempos, mis hermanos. Y nosotros podemos entonces mirar que esta doctrina de la prosperidad que tanto daño ha hecho al pueblo, hermano, porque le ha apartado los ojos del Señor Jesús y se los ha puesto en la tierra, hermano. Les ha apartado los ojos de las cosas de arriba, hermano, y se las ha colocado en la tierra. Esta doctrina de la prosperidad, ¿sí?, es lo que en Hechos 9, en 2 Corintios 9 habla, ¿sí? El que da semilla, el que siembra, en esta parte de que el Señor dice que el que da generosamente, dice aquí, por eso está escrito: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Esto lo utiliza la doctrina de la prosperidad que tanto mal le ha hecho a la iglesia. Y podemos mirar, hermanos, que aún en Hechos capítulo 22, hermano, nosotros podemos ver que la palabra crecía, hermano, y crecía el número de discípulos, y que aún, hermanos, esto no era una situación del dinero que se iba en pos de ese dinero, hermano, sino que se iba era en la conversión, ¿sí? En la conversión, en la evangelización y en la conversión, en hacer discípulos para el Señor. Y entonces nos dice a nosotros, en Hechos 20, nos dice la palabra de Dios: y ahora, hermanos, en el versículo 32, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder. Y este es el apóstol Pablo, que está despidiéndose allá en el discurso en Mileto, hermanos. Y el apóstol Pablo se está despidiendo y dice: ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Óigalo bien lo que el apóstol Pablo está diciendo. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, hermano, esto es muy tremendo lo que el apóstol Pablo está diciendo. Algún día a mí me dijeron que te vas a hacer pastor para enriquecerte más. Pues trabajaba, teníamos nuestro trabajo y de él vivíamos hasta que el Señor nos llamó al servicio, al ministerio, y hasta el día de hoy el Señor nos ha sostenido y hemos podido ayudar a otras personas. Pero importante lo que el apóstol Pablo dice: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Entonces, mis hermanos, debemos entender que el Señor en su palabra aún muestra en el antiguo pacto, hermanos,
El Señor muestra en Segunda de Reyes y muestra a este varón, hermano, que Eliseo, un profeta de Dios que reemplazó a Elías y que pidió la doble porción de Eliseo, hermano, le es visitado Naamán, un general del ejército del rey de Siria. Era un varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque él había hecho, ¿sí? Yahvé le había dado la salvación a Siria y era un hombre valeroso en extremo, pero tenía lepra. Entonces, hermano, llega este leproso, llega este varón Naamán y llega ante Eliseo. Y pues como era muy importante este general, hermano, este varón, este general del ejército de Siria, era muy importante, pues él esperaba que Eliseo lo atendiera, pero ni siquiera él le dio forma de hablar con él, sino que él le dijo a su siervo, ¿sí? Gehazi, le dijo, dígale que se zambulla en el Jordán 7 veces y que será limpiado de su lepra. Y este varón no quería, en su arrogancia no quiso. Y hermanos, él traía también un presente para darle a Eliseo, y Eliseo también no se lo aceptó, ¿sí? Y Eliseo le mandó su mensajero, le mandó su siervo y le dijo que se zambullera. Y aún no quería. Dice, ¿no hay mejores ríos en Siria? Está Habana y está Farfar, ríos de Damasco. ¿No son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpiado? Mire la arrogancia, la altivez, el orgullo. Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como a la de carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios y él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Yahvé en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a dioses, sino a Yahvé. Entonces, hermano, aquí se ve la conversión de Naamán. Pero el punto principal es que Eliseo vivía en la dirección de nuestro Dios. Eliseo, ¿por qué no le recibió a Naamán el presente que traía? Y el presente era muy tremendo. Pero aquí Eliseo no le recibe. Y es importante, hermano, que nosotros podamos entender lo que el Señor nos diga acerca de qué recibir y qué no recibir. Y más cuando se hace una labor de estas. Porque mire la arrogancia con que este varón venía. Y él dice, ¿no hay mejores ríos en Damasco? ¿En Siria no hay mejores ríos? Y entonces es los siervos los que le dicen, si el profeta te mandara a hacer alguna cosa grande, ¿no lo harías?
¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Y hermano, es importante que nosotros podamos entender. La dirección del Señor, hermanos, la dirección del Señor para todas estas cosas que traen, esos presentes que traen, necesitamos, porque vendrán cosas que se dan con una arrogancia, que se dan con una altivez. Sí, me sanaste, toma lo tuyo y ya, y vete. Pero es muy tremendo, hermano, que el Señor nos dirija. Es muy importante. Es muy importante que nosotros podamos ser guiados por el Espíritu Santo para recibir aún las cosas. Que el Señor diga a quién le podemos recibir y a quién no. Es muy importante de ser guiados para que estas otras personas sean ministradas en el poder del Señor. Un ejemplo que nos da el Señor Jesús en su vida ministerial, hermano, es algo que me llama la atención, es cuando Él va a Betania y Él es ungido allá. Dice la palabra de Dios que estaban Marta y María y estaban allá, dice, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo, óigalo bien, María, la que se había sentado a los pies, y que ese era el mejor lugar y que nadie le podría, dice el Señor, que ese es el mejor lugar y de ese lugar no será quitado, porque Marta quería decirle que le ayudara a servir. Y mire, esta es una mujer, una servidora, pero dice aquí, y le hicieron una cena y Marta servía. Y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con ella. Entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le habían de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y sustraía de lo que se le echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Entonces tenemos mucho que hablar aquí, y primeramente María fue guiada por el Espíritu Santo de Dios a ungir al Señor Jesús. ¿Sí? Ese deseo de ella, y dice que para la sepultura, o sea, el Señor estaba anunciando ya su muerte, y dice que para la sepultura esta mujer lo hizo. Vemos a Judas, su corazón, y 300 denarios como el valor de 1 año de trabajo, y está diciéndole que si hubiera podido vender en toda esa cantidad de dinero, imagínense, serían como 12 millones de pesos. Sí, si fuera 1 millón de pesos mensuales, 12 millones de pesos costaría ese perfume que María hizo. Pero miremos el corazón del Señor Jesús, que Él sabía cuál era la mejor ofrenda. Y es bueno, mi hermano y mi hermana, que seas guiado por el Espíritu Santo para darle a tu Mesías, para darle al Señor. Porque cuando tú das, se lo estás dando a Él. La palabra de Dios nos dice que no hagamos tesoros. Óigalo bien, Él dice, no hagáis tesoros en la tierra, sino que haced tesoros. En el versículo 19 de Mateo 6 dice,
no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haced tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté tu tesoro, allí también estará vuestro corazón. Entonces, María estaba guardando quizás ese perfume para su matrimonio, porque eso era lo que hacían las mujeres. En el tiempo del Señor Jesús y más antes, todas las mujeres iban comprando de a poquito y de a poquito de ese perfume y lo iban guardando en un frasco hasta que se completara, y ese era el perfume de su matrimonio. Pues ella hizo un tesoro en el cielo, porque aún el Señor Jesús le dijo: no la molesten, porque ella me ha ungido para mi sepultura. Y ella despreció su perfume para su matrimonio, por decirlo así. Ella despreció todo ello para ungir al rey, en su sepultura. Entonces, mis hermanos, bien precioso lo que hace esta mujer en ese tiempo. Y vemos a un Judas, el que manejaba el dinero, y cómo su avaricia, su codicia y el de seguir cogiendo el dinero de la bolsa menospreció todo ello. Pero bendito el Señor que tenemos y que Él ve todas las cosas. Y la palabra de Dios también nos muestra aquellas mujeres, hermanos, que le sirvieron al Señor Jesús. Y dice en Lucas capítulo 8, versículo 1, dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Óigalo bien, hermano. Así como María recibió la visitación y estuvo a sus pies y dio de lo suyo para el Mesías, asimismo mire cómo estas mujeres, dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, o sea, María de Magdala, porque Magdala es una ciudad cercana a Nazaret, en esos lugares donde estaban los lagos y donde allí había una industria de pesca, hermano. Quizás esta mujer era de aquellas. Y dice, de la que había salido 7 demonios. Hermanos, déjeme decirle que yo estuve investigando un poquito acerca de María de Magdala y se habla de ella como una mujer que era adinerada y que por eso ayudaba al ministerio del Señor Jesús. Dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas. Esta mujer, la Iglesia Católica Romana, ¿sí?, esta secta que es tan grande, hermanos, la ha tenido a ella como la prostituta, pero ella no es eso, hermanos. Dice, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Óigalo bien, esta Juana, ella tenía poderío porque era intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Entonces, esto es lo que hace la evangelización, esto es lo que hace la palabra, que hay una retribución, ¿sí?, a la obra que se está haciendo, al ministro que se está haciendo. Hay una retribución. No hay necesidad de hacer, hermanos, de amenazar, de maldecir al pueblo, ¿sí?, de utilizar citas bíblicas para que los lleven a que pongan los ojos en las cosas de abajo de la tierra, hermano. No, estas mujeres, como dice el Señor aquí en su palabra, dice, estaba
iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino, juntamente con los 12. Y habían algunas mujeres que habían sido sanadas. Entonces, este es el producto de la palabra de Dios, hermanos. Y esta es la labor que nosotros debemos de hacer, de la predicación de la palabra. Y así, hermanos, sanarán muchos. Entonces, nosotros debemos de tener en cuenta, hermano, que la palabra de Dios nos habla a nosotros. En Isaías capítulo 55 dice: misericordia gratuita para todos, dice aquí. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Porque gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Esto es una palabra que se está cumpliendo ahora, hermanos. Pero entonces, hermano, debemos de entender lo que el Señor hablaba en la predicación, ¿sí? Ahí en el monte, ¿sí? Lo que el Señor habla, dice que hicieran tesoros en el cielo y no en la tierra. Y después el Señor dice: Dios y las riquezas. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esto nos lo ministra el Señor a nuestras vidas y debemos de tenerlo bien en cuenta, hermano, a quién estamos sirviendo y con cuánto afán caminamos, hermano, con cuánto afán andamos, hermanos, buscando. Y él dice entonces allí en Mateo 6:31, dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Óigalo bien, hermano. Nosotros éramos los gentiles y esto era lo que manteníamos haciendo. Hermano, nos tenemos que despojar de esto. Nos tenemos que despojar de ese afán, buscando qué comer, buscando qué beber y buscando qué vestir. Nos tenemos que despojar de estas cosas, porque el Señor mismo dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Él lo sabe y Él lo va a suplir. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Basta a cada día su propio mal. Entonces, hermano, el Señor nos habla por medio del apóstol Pablo, y el Señor nos da estas indicaciones a nosotros también, hermano. En 1 Timoteo capítulo 6, el versículo 6, el apóstol Pablo le manda esta carta a Timoteo y dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual
Codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermano, la palabra de Dios entonces nos está diciendo a nosotros que de gracia recibimos, de gracia demos. No nos pongamos, hermanos, en esa situación de cuánto me van a dar, cuál es la ofrenda que me van a dar. ¿Iré allá por tanto dinero? No, hermano. Estaríamos pensando muy contrario a lo que el Señor nos dice en su palabra. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea, el codiciar el dinero, hermanos, y el amor al dinero nos puede extraviar de la fe. Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor, por tu palabra, Rey. Y reconocemos, Señor, bendito Rey, que muchas veces hemos corrido, Señor, de aquí para allá, así como lo dice tu palabra, Señor, como lo hicieron los gentiles, Padre Santo, Señor, y que aún no nos hemos despojado, Señor, de los afanes, Señor, por aquellas cosas que tenemos necesidad, Rey. Señor, gracias, porque tú sabes de todas nuestras necesidades, Señor, y tú las suplirás, Rey. Y que nosotros demos tu palabra, Señor, de gracia, Señor, porque de gracia tú, Santo Espíritu de Dios, traes la revelación, traes el entendimiento, la enseñanza, la comprensión. Ayúdanos, Rey Santo, Señor. Ayúdanos, Señor, que nuestro corazón esté limpio de avaricia, Señor. Que nuestro corazón esté limpio de enriquecernos, Señor, por medio de tu palabra, cuando tú dices, Señor, que vamos a ti gratuitamente, Señor, a recibir, Señor, venir y comprar sin dinero y sin precio el vino y la leche, Rey. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oh Rey Santo, Señor, gracias te damos, Rey. Que nuestro corazón sea ministrado, Señor, de la avaricia, Señor. Que nuestro corazón sea ministrado, Señor, de todo aquello que no es grato a ti, Señor. De los dones que tú nos has dado, aún de la palabra que tú nos has dado, Rey. Que seamos dones y que demos gratuitamente, así como recibimos de ti gratuitamente, Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, gracias te damos, Rey. Sean bendecidos mis hermanos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.